Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos ya a punto, a unas páginas de terminar el chiste y su relación con lo inconsciente. No sé por qué tengo psicopatología de la vida cotidiana, que por cierto ya leímos, ya estudiamos aquí, en la mente, en la memoria, en la lengua. Dice, estamos ya en la página 210, estamos creo que a 19, no, como a 19 páginas, creo, de terminar todo este libro, todo el volumen séptimo de Editorial Amor-Ortu. Pero bueno, sin más, estamos entonces página 210. Aquí empieza y termina la quinta parte de el capítulo 7. El capítulo 7 era el chiste y... Ah, el chiste y las modalidades de lo cómico. Ya no me acuerdo cómo se llama el desdichado capítulo. El chiste y las modalidades, el chiste y las variedades de lo cómico. Repito, página 210. ¿Dónde estás? Página 210. Aquí está. Es muy fácil encontrarla porque empieza la parte 5 y termina luego en la página 210. Esta parte 5 es un párrafo enorme que escribió el doctor Freud y enorme, tal vez no tanto en cuanto a su contenido, realmente no me acuerdo qué dice, no recuerdo siquiera haberlo leído, pero dice lo siguiente. Una consideración más atenta merecería aún lo cómico de lo sexual y obsceno. Ay, doctor Freud, qué pena, no, no nos hable de eso. No, sí, por favor, háblenos, porque recordemos, este es un texto de 1905. Entonces vamos a ver qué es lo sexual y lo obsceno en 1905, época victoriana, no es cualquier cosa que aquí, dice Freud, empero rozaremos solo con unas pocas puntualizaciones. También esta vez el punto de partida será el desnudamiento, entre paréntesis, como en el caso de los chistes obscenos vistos en la página 91. Continúa el texto principal. Un desnudamiento casual nos produce efecto cómico porque comparamos la facilidad con que gozamos de esa visión con el gran gasto que de ordinario nos requeriría alcanzar esa meta. Así, el caso se aproxima al de lo cómico ingenuo. Esto va unido con un guión, ¿vale? Pero es más simple. Todo desnudamiento en cuyos espectadores u oyentes, en el caso de una puya indecente, puya era una invitación, era una broma, era una frase indecente, ¿vale? Repito, todo desnudamiento en cuyos espectadores u oyentes, en el caso de la puya indecente, nos vemos convertidos por obra de un tercero, equivale a aquí viene dos palabras unidas, volver cómica a la persona desnudada. Sabemos ya que es tarea del chiste de sustituir a la puya y así reabrir una fuente cegada de placer cómico. En cambio, espiar un desnudamiento no es un caso de comicidad para quien espía, puesto que el esfuerzo que le demanda cancela la condición del placer cómico. Ahí solo resta el placer sexual que proporciona lo visto. Pero en el caso del relato que el espía hace a otro, la persona espiada se vuelve otra vez cómica, porque prevalece el punto de vista de que ha omitido el gasto que habría sido menester o necesario para encubrir su secreto. De ordinario, del campo sexual, perdón, de ordinario, del campo de lo sexual y obsceno resultan las más abundantes oportunidades para ganar un placer cómico junto a la excitación sexual placentera, en la medida en que se puede mostrar al ser humano en su dependencia de necesidades corporales, entre paréntesis, rebajamiento, o descubrir, tras el reclamo del amor anímico, la exigencia corporal, entre paréntesis, desenmascaramiento. Doctor Freud, entonces, ¿me está arrebatando mi apreciación por el romanticismo? Sí, papá.
es un desenmascaramiento. Detrás de el endiosamiento, el endiosamiento, hacer sublime a una persona, únicamente se encuentra justamente la exigencia corporal. Quiero sentir tu calor, por ejemplo. Quiero sentir todo, todo tu cuerpo. Ajá. Aquí finaliza la parte quinta. Por supuesto, el calor es algo que yo menciono, ¿no? Aquí el amor anímico, la exigencia corporal es lo que acaba el texto. Rebajamiento y desenmascaramiento son, digamos, las dos, ¿cómo decirlo? Las dos necesidades, no. Los dos empeños, no. Las dos técnicas del chiste. Ciertamente, ciertamente. Regresemos al texto. Nuevamente estamos en la página 210, pero ya estamos en la parte sexta, que tampoco está tan larga. Vamos a ver qué dice el doctor Freud. Dice, el bello y vivaz libro de Bergson. Le odio el francés, ¿cómo se pronuncia? Le rire, latinizándolo sería le rire, es la risa, ¿vale? O lo divertido, no lo sé. Nos invita de una manera sorprendente a procurar entender lo cómico también en su psicogénesis. Psico, mente, génesis, origen, ¿vale? Bergson, cuyas fórmulas para asir, para identificar, para explicar, observar el carácter cómico, conocemos ya, entre comillas, voy a leer la traducción del francés. No sé por qué diablos los traductores introducen aquí las frases en francés y luego abajo las frases ya traducidas. Bueno, por alguna razón. Mecanización de la vida, entre comillas. Mecanización de la vida, cierra comillas. Otra frase. Todo esto es de Bergson. Cualquier sustitución de lo natural por lo artificial. Es algo que les había dicho en el video pasado. A mí me provoca miedo eso de lo mecánico, lo automático. Cuando yo encuentro movimiento en un lugar donde no lo espero, ciertamente me espanta. Continúa el texto. Pasa a través de una sugerente conexión de pensamientos, del automatismo de los autómatas y busca reconducir una serie de efectos cómicos al empalidecimiento. No. ¡Ah! ¿Por qué me está costando tanto? Estoy espantado. Este texto me da miedo. Automatismo y luego pienso, yo no jugué Five Nights at Freddy's, pero eso del automatismo me da miedo. Repito el texto, ¿vale? Bergson, cuyas fórmulas para asir el carácter cómico conocemos ya, mecanización de la vida, cualquier sustitución de lo natural por lo artificial, pasa a través de una sugerente conexión de pensamientos, del automatismo a los autómatas, y busca reconducir una serie de efectos cómicos al empalidecido recuerdo de un juguete infantil. Ok, esa conexión me parece bastante forzada de Bergson. Lo cómico, un juguete infantil. Ok, vamos a darle el beneficio de la duda. Bueno, eso fue lo que dijo Bergson. Continúa el texto. En este contexto se eleva un momento hasta un punto de vista que, por lo demás, enseguida abandona. Procura derivar lo cómico del eco de las alegrías infantiles. Otra superfrase enorme en francés. No la voy a leer, ya he pasado mucha vergüenza con ustedes leyendo alemán latinizado y francés horrible, por supuesto, pero la traducción está aquí abajito. Entonces, cita de Bergson. Tal vez deberíamos incluso llevar aún más lejos la simplificación, remontarnos a nuestros recuerdos más antiguos, buscar en los juegos que entretenían al niño el primer esbozo de las combinaciones que hacen reír al hombre.
puntos suspensivos, pero continúa. Harto a menudo, sobre todo, desconocemos lo que todavía hay de infantil, por decirlo así, en la mayoría de nuestras emociones gozosas. Antes de continuar, es que no creo yo que el doctor Freud se vaya a colgar de esto para sustentar lo infantil de lo inconsciente, que ya es algo que les he mencionado. Yo no creo que vaya el doctor Freud por ahí, porque realmente, ¿acaso como adultos no gozamos? Es verdad que muchas de nuestras alegrías vienen de lo que nosotros considerábamos como gozosos siendo pequeñitos, pequeñitas. Ajá. Pero, digo, un helado que disfruto hoy, ciertamente lo disfruto hoy, ¿vale? Antes de continuar con el texto principal, la cita que les acabo de leer de Bergson es del libro del autor Bergson. No lo voy a buscar en la bibliografía, el año 1900, páginas 68 y siguientes. Continúa el doctor Freud, como nosotros hemos rastreado el chiste hasta un juego infantil con palabras y pensamientos, proscrito o limitado, digámoslo así, por la crítica racional, páginas 123 y siguientes, nos seducirá a pesquisar también esta raíz infantil de lo cómico, conjeturada por Bergson. Nos seducirá, ay, doctor Freud, usted con su lenguaje tan sensual. Pero no le creo, doctor Freud. Continúa el texto. Y en efecto tropezamos con toda una serie de nexos o relaciones que nos parecen muy prometedores cuando indagamos la relación de la comicidad con el niño. El niño mismo, en modo alguno, nos parece cómico, aunque su ser reúne todas las condiciones en que en la comparación con nosotros mismos arrojarían una diferencia cómica. Véase página 186, la nota de la página 186. Aquí viene un asterisco, no sé por qué diablos viene un asterisco, porque ciertamente estoy buscando el texto. Voy a simplemente continuar y dejar a Strachey con sus, véase página 186 y la nota. Sabemos que las notas son principalmente de James Strachey, el traductor. Vamos simplemente a continuar, ¿vale? Entonces, los niños no son graciosos. Cuando nosotros comparamos un niño con un adulto, ahí podríamos encontrar una diferencia cómica. Podríamos, no necesariamente. Continúa el texto. El desmedido gasto de movimiento y el mínimo gasto intelectual. El gobierno de las operaciones anímicas por las funciones corporales y otros gastos, otros rasgos, perdón. Esto, digamos, se ha visto en el mismo texto, ¿vale? Si nosotros justamente vemos que el niño hace grandes cosas para no hacer nada, o bien vemos que el niño pues realmente no entiende las cosas y lo ve todo muy sencillo. Ajá. Nos puede dar risa, el mínimo gasto intelectual. Pero eso es también lo asombroso que ven, lo claro que ven los niños. Esa claridad, esa inteligencia tan sencilla, tan directa, puede provocarnos risa, ¿vale? No por considerarlos ridículos, sino justamente lo contrario. Su frescura nos recuerda a nuestra propia niñez. Ahí está, digamos, pum, lo infantil, pero no como sugiere Bergson, no este de que, ay, pues me gustaba de pequeño el helado de vainilla y ahorita por eso me gusta el helado de vainilla. No, no, eso es psicología tonta, ¿vale? Es algo mucho más fino y digamos la herencia de lo infantil en Freud. Vamos ahorita a continuar con el texto. Supongo que para allá va el doctor Freud. A ver, ¿en dónde me quedé? El niño no solo, perdón, el niño solo nos produce un efecto cómico cuando no se comporta como tal, sino como un adulto serio. Vale decir, de la misma manera que otras personas que se disfrazan. Repito, que se disfrazan, pero mientras él retiene su naturaleza de niño, su percepción nos depara un placer puro, quizá un eco cómico.
Lo llamamos ingenuo cuando nos exhibe su falta de inhibiciones. Y cómico ingenuas nos parecen aquellas exteriorizaciones suyas que en otro habríamos juzgado obscenas o chistosas. Es como, qué lindo, qué linda, ese pequeño, esa pequeña. Ajá. Cómico ingenuas, obscenas o chistosas. En contraste, ¿vale? Continúa el texto. Por otra parte, al niño le falta el sentimiento de comicidad. Wow. Ahorita al leer esto me doy cuenta justamente que en eso el niño está siendo serio. Su seriedad nos mueve a risa. Y esto es justamente algo que vimos en con los comediantes. Ajá. Esto lo hemos visto en el mismo texto. El comediante, si se ríe de su propio chiste, lo echa a perder. El comediante, si ustedes quieren contar un chiste, seriecitos, seriecitas, ¿vale? Continúa el texto. Esta tesis parece decir simplemente que el sentimiento cómico se instala en algún momento dentro del curso del desarrollo anímico, como tantas otras cosas. Y ello en modo alguno sería asombroso, tanto más cuanto que, según debe admitírselo, ya se recorta con nitidez en años que es preciso incluir en la infancia. Aquí quiero repetir esto. Esta redacción me complica un poco la idea. Al niño le falta el sentimiento de la comicidad. El sentimiento cómico se instala en algún momento del desarrollo anímico. Estoy cortando palabras, ¿vale? Como tantas otras cosas. En algún momento ustedes y yo supimos que era el sentimiento cómico. Se desarrolla, curioso, igual que la moralidad, igual que los límites, digamos, inhibitorios. Continúa el texto. Y ello, en modo alguno, el desarrollo del sentimiento cómico sería asombroso. Básicamente lo que está diciendo el doctor Freud, pues bueno, así como adquirimos otras cosas, también adquirimos el sentimiento de la comicidad. Continúa el texto. Sin embargo, puede demostrarse que la aseveración según la cual al niño le falta el sentimiento de lo cómico tiene algo más que una trivialidad. Aquí el doctor Freud, ya lo conozco. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya lo conozco, doctor Freud. Aquí está usted. Nos quiere compartir una de sus deliciosas ideas, ¿verdad? Razonamientos. Ya lo vi, ya lo conozco usted, doctor Freud. A ver, dice el texto. En primer lugar, fácilmente se echa de ver que no puede ser de otro modo si es correcta nuestra concepción, que deriva el sentimiento cómico de una diferencia de gasto resultante de la comprensión del otro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que, miren, aquí el doctor Freud, viene una bomba, ¿eh? Se los advierto, viene una bomba. Repito, no puede ser de otro modo si es correcta nuestra concepción que deriva el sentimiento cómico de una diferencia de gasto resultante de la comprensión del otro. Digamos, el niño, repito, no tiene sentimiento de lo cómico. Trasladándolo, conforme el texto nos ha ido guiando, el estudio del doctor Freud nos ha ido aproximando a la experiencia del chiste. El comediante, al momento de crear y contar un chiste, tiene que colocarse como
no una víctima del chiste. Ajá. Cuando dice la comprensión del otro, es, por ejemplo, el que escucha. Ujú. El otro. No es en quien se genera lo chistoso. No es tampoco, digamos, el niño. Aquí está un poquito complicado lo que yo mismo he dicho. El niño como autor observa a otra situación, a otra persona que le provoca a él un sentimiento de chistoso. Pero este sentimiento de chistoso, del chiste, de placer, se muestra como tal, no en ese momento, no entre el niño y su objeto. Es cuando el niño comparte con otro, es cuando el cómico, el comediante comparte con otro, la comediante comparte con otro, ese evento, esa situación, cuando se genera lo cómico, el chiste, ¿vale? El sentimiento cómico, vámonos al texto. La diferencia de gasto. Yo viví esto y a ti te resulta placentero. Diferencia de gasto. Lo que yo pasé, todo lo que yo hice, para ti, así está. Luego, luego, ¡pum! Continúa el texto. Volvamos a tomar como ejemplo lo cómico del movimiento. La comparación cuyo resultado es aquella diferencia, reza, puesta en fórmulas conscientes. Fíjense, así hace él y así haría yo, así lo he hecho yo. Ahora bien, el niño carece del rasero contenido en la segunda frase. Simplemente comprende por imitación. Lo hace del mismo modo. La educación brinda al niño este patrón. Así debes hacerlo. Y si él ahora lo utiliza en la comparación, le sugiere esta diferencia. Ese no lo hizo bien y yo puedo hacerlo mejor. En este caso se ríe del otro, lo ridiculiza con el sentimiento de su propia superioridad. Nada obsta derivar también esta risa de la diferencia de gasto, pero según la analogía con los casos de ridiculización que a nosotros nos ocurren, estaríamos autorizados a inferir que en la risa de superioridad del niño no se registra el sentimiento cómico. Es una risa de puro placer. Toda vez que se instala con nitidez en nosotros el juicio de nuestra propia superioridad, nos limitamos a sonreír. En vez de reír, o si reímos, de todos modos, podemos distinguir con claridad de ese devenir consciente nuestra superioridad, lo cómico que nos hace reír. Véase páginas 186 y 189. Por supuesto, antes de continuar con el texto, no les voy a hacer un comentario, simplemente los invitaría a escuchar otra vez esto que acabo de leer, tratando de identificar el desplazamiento energético. Lo digo así, hablando de una economía psíquica, hablando del valor que nosotros le damos a los demás y a nosotros mismos. ¿Por qué? Pregúntense. Un niño necesitaría sentirse superior a los demás. ¿Por qué? Continúa el texto. Probablemente sea correcto decir que el niño ríe por puro placer en diversas circunstancias que nosotros sentimos cómicas, entre comillas, y cuyo motivo no atinamos a encontrar, mientras que los motivos de él son claros y se pueden señalar. Por ejemplo, si alguien resbala y cae en la calle, reímos porque esa impresión, no sabemos por qué, es cómica. En igual caso, el niño ríe por un sentimiento de superioridad
o por alegría dañina, que hace, algo tiene que ver con el daño, ¿vale? Tú te caíste y yo no. Alegría dañina. Alegría por el daño ajeno, se entiende. Ciertos motivos de placer del niño parecen cegados para nosotros. No los vemos, los adultos, dice el texto, y a cambio en las mismas circunstancias registramos como sustituto de lo perdido el sentimiento cómico, entre comillas. Uy, qué oscuro se ha vuelto usted, doctor Freud. Aquí es justamente lo que quiero hacerles notar. No se trata, como decía Santiago Ramírez, un gran psicoanalista mexicano, infancia es destino. No es simplemente lo que yo viví en la infancia me define. Es una naturaleza indómita. Es, ¿cómo decirlo? Una imposibilidad de educar. Es una libertad absoluta. Absoluta. Y un poder tremendo. En el momento en el cual ustedes acceden a su propia infancia. Por supuesto, no es una operación que se consuma de una sola vez y para siempre. Es lo delicioso también del psicoanálisis. Vamos a continuar. Si fuera lícito generalizar, parecería muy seductor situar el buscado carácter específico de lo cómico en el despertar de lo infantil y concebir lo cómico como la recuperada, entre comillas, risa infantil perdida. Nuevamente el doctor usando, parecería muy seductor. Y continúa el texto. Y luego podría decirse que yo río por una diferencia de gasto entre el otro y yo, toda vez que en el otro reencuentro al niño. Fíjense. O bien, expresarlo con mayor exactitud. La comparación completa que lleva a lo cómico rezaría, entre comillas. Así lo hace él, así yo lo hago de otro modo. Él lo hace como yo lo he hecho de niño. Repito, él lo hace como yo lo he hecho de niño. Ajá. Por tanto, esa risa recaería siempre sobre la comparación entre el yo adulto y su yo de niño. No le creo, doctor Freud, espérenme tantito, ahorita vamos a ver el texto. A una desigualdad de signo de la diferencia cómica, a saber, que me parecen cómicos unas veces el más y otras veces y otras el menos del gasto, repito, a una desigualdad de signo de la diferencia cómica, a saber, o es decir, que me parecen cómicos unas veces el más y otras el menos del gasto, concordaría con la condición infantil. De esta manera, lo cómico queda siempre, de hecho, del lado de lo infantil. Me salté una referencia a la página 186. No quise ahorita darle espacio a Strachey, al diablo Strachey. Continúa el texto. No lo contradice que el niño mismo, como objeto de la comparación, no me haga impresión cómica, sino una puramente placentera. Tampoco que esta comparación con lo infantil solo me produzca efecto cómico cuando se excluye otro empleo de la diferencia. Otra vez, eh, no lo contradice que el niño no me haga una impresión cómica, sino puramente placentera. Ajá. Es decir, que no vemos en esta comparación de nosotros con los niños, con los pequeñitos, con los infantes, una impresión cómica, sino, pues, qué tiernos, ¿no? Placentera. Ajá. Qué bonitos. Continúa el texto. Tampoco que esta comparación con lo infantil solo me produzca efecto cómico cuando se excluye otro empleo de la diferencia. ¿Vale? En esto, en efecto, entran en cuenta las condiciones de la descarga.
todo lo que incluya un proceso psíquico dentro de una rama contraria a la descarga de la investidura sobrante y la lleva a otro empleo. Y todo cuanto aísle a un acto psíquico favorece la descarga. Está complicado, nos lleva a la página 207, no vamos a ir a la página 207. Aquí simplemente se trata justamente de cómo nos presentamos a nosotros mismos y cómo presentamos a los demás el carácter infantil que habita en todos nosotros. Ajá. Por supuesto, hablando de descarga, se refiere justamente a lo que hacemos con eso que estamos generando a partir de nuestros actos, nuestras palabras, nuestras exageraciones, ¿vale? Voy a continuar con el texto. Así, adoptar una postura consciente frente al niño como persona de comparación imposibilita la descarga requerida para el placer cómico. Solo en el caso de una investidura preconsciente, ahorita vemos más al respecto, se produce una aproximación al aislamiento semejante al que, por lo demás, podemos adscribir a los procesos anímicos en el niño. Ahorita esto está un poco complicado, pero vamos a verlo poco a poco. El agregado en la comparación, así lo he hecho yo también de niño, del que partía el efecto cómico, solo contraría en el caso de diferencias medianas cuando ningún otro nexo pudiera apoderarse del sobrante liberado. Ok. Quiero hacerles notar que esta elaboración de lo infantil es justamente ya no de Bergson. Bergson empezó, digamos, con algo que podríamos decir, bueno, lo cómico viene de la infancia. Ok. Freud lo ha aumentado. No solo dice cómo fue en el pasado, lo cómico se adquiere. Las características de lo cómico en cada uno lo va adquiriendo justo junto con muchas otras cosas, conforme a la experiencia. Y sin embargo, hay algo también vivo, por decirlo así, y que está constantemente al acecho en nuestra propia persona adulta, consciente, que nos une, ¿cómo decirlo?, con algo que no reconocemos de nosotros mismos, justamente nuestra niñez. No es una cuestión de aprendizaje, a eso voy. No es una cuestión de decir, bueno, es que pues, así aprendió. Es una persona grosera, es una persona que le gusta hablar con obscenidades. Bueno, así era de niño. ¿Qué le vamos a hacer? No, no es así. No se trata de eso. Se trata, ¿cómo decirlo? Creo que al indagar estas palabras, fíjense, adscribir procesos anímicos en el niño. No había abierto yo mi navegador, lo estoy haciendo. Voy a releer esto. Adoptar una postura consciente frente al niño como persona de comparación imposibilita la descarga requerida para el placer cómico. Es decir, no hay risa. Si nosotros decimos, ese niño o esa niña es como yo o yo era así, no hay risa. Solo en el caso de una investidura preconsciente. Aquí en lo preconsciente es justamente donde podemos detenernos y ampliar, ¿vale? Esta primera aproximación. Se produce una aproximación al aislamiento, semejante al que, por lo demás, podemos adscribir. Adscribir, ¿qué es eso? Esta palabra me suena.
Adscri. Vamos, reacciona. No me hagas quedar mal. Adscribir. Igual también me servirá la otra traducción. Adscribir, hacer figurar algo entre lo que corresponde a una persona a una cosa. Segunda definición, asignar a una persona a un servicio o a un destino concretos. Asignar podemos entenderlo también. Entonces, solo en el caso de una investidura preconsciente. Aquí podemos detenernos. Nos remite el texto a la página 208. Podemos irnos videos atrás, pero creo que nos serviría un poco más hacer, digamos, una referencia a la interpretación de los sueños. Preconsciente se habla de aquello inconsciente que es posible, digamos, hacerlo consciente. Esto no debería, ¿cómo decirlo?, ser visto como un aspecto puramente mecánico. Llevamos un objeto de un lugar a otro. Es más bien, ¿cómo decirlo?, como algo vivo. Por eso también tengo problemas que en este texto cuando se habla de lo mecánico me espanta ciertamente. Pero, es decir, el automatismo, el 1 más 1 son 2, muy simple. Ajá. Si nosotros ubicamos, por ejemplo, lo preconsciente como aquello que justamente no nos damos cuenta, pero está ahí en nuestra propia vida y que no le otorgamos el papel, la importancia de vida y que en nuestros sueños toma la primacía, toma el papel principal. Hablando de lo preconsciente, justamente es aquello de lo cual nosotros no nos damos cuenta, pero ya nos habita, pero ya estuvo con nosotros. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Justamente lo infantil. He estado rastreando, junto con mi lectura, una relación de lo inconsciente con lo infantil. Y hablando de lo inconsciente con lo infantil, no puedo sino señalar, digámoslo así, un mar de posibilidades, una infinidad de posibilidades en una sola persona, de asociación, de ideas, de producción. Y sin embargo, justamente, yo siendo un adulto, puedo hablar y puedo pensar y puedo recordar de mi yo infantil, de yo siendo niño. Eso de lo que yo puedo hablar, propiamente no sería lo inconsciente. Sería justamente, digamos, de algo, algo representable, algo que yo puedo compartir con ustedes y me pueden entender. Lo que hablaba justamente Bergson, lo cómico viene de lo infantil. Sí, pero ¿en qué medida? Si tomamos justamente el hecho de que cada uno de nosotros como adultos fue niño, estamos, digamos, hablando de algo que podemos reconocer. Y sin embargo, dentro de eso que podemos reconocer, si vamos ligando pensamientos, palabras, ideas, entramos a un abismo, nos echamos a un clavado, digámoslo así, en un mar hiperprofundo, un mar habitado por miles de justamente ideas, representaciones, palabras de los cuales no nos damos cuenta hasta qué punto nos afecta, ¿vale? No hay un preconsciente si no hay algo inconsciente y por supuesto tampoco hay un preconsciente si no hay conciencia. Con esto he querido darles una idea justamente de la formación del sueño, apelando, digamos, a un mega resumen hecho aquí ahorita de toda la interpretación de los sueños.
Continúa el texto. Se produce una aproximación. Repito, adoptar una postura consciente frente al niño como persona de comparación imposibilita la descarga requerida para el placer cómico. Solo en el caso de una investidura preconsciente se produce una aproximación al aislamiento. Antes de continuar, investidura preconsciente quiere decir vamos a preparar el chiste. Ajá. Y esto es también un secreto de la magia. Investidura preconsciente quiere decir ustedes y yo podemos hacer cosas para, digámoslo, encaminarnos a nadar en el inconsciente. Se dice sencillo, ciertamente, pero, palabras de mi analista, es un mar lleno de trampas mortales. Es un campo minado. Ciertamente, hay que tener cuidado. Continúa el texto. Se produce una aproximación al aislamiento. Una aproximación al aislamiento. Aislamiento. Semejante al que, por lo demás, podemos señalar, limitar los procesos anímicos del niño. Continúa el texto ahora sí. El agregado en la comparación, entre comillas. Así lo he hecho yo también de niño, del que partía el efecto cómico, solo contraría en el caso de diferencias medianas, cuando ningún otro nexo o ninguna otra relación pudiera apoderarse del sobrante liberado. Continúa. Si perseveramos en el ensayo de hallar la esencia de lo cómico en el anudamiento preconsciente a lo infantil, nos vemos precisados a dar un paso más que Bergson y admitir que la comparación cuyo resultado es lo cómico tal vez no necesita despertar un antiguo placer y un juego infantiles. Bastaría que convocara a un ser infantil en general y quizá hasta una pena de infancia, un dolor de infancia. Nos distanciamos en esto de Bergson, pero permanecemos de acuerdo con nosotros mismos, no refiriendo el placer cómico a un placer recordado, exacto, sino, una vez más, a una comparación. Es posible que los casos de la primera clase, los vinculados a un placer recordado, coincidan con lo cómico regular e irresistible. Véase páginas 206 y 207. Repasemos ahora el esquema antes expuesto de las posibilidades cómicas. Véase página 186 y 187. Estos son recordatorios de James Strachey. Dijimos que la diferencia cómica se hallaría, o bien, inciso A, por la comparación entre el otro y el yo, o, inciso B, por una comparación dentro del otro, toda ella, o por un, inciso C, por una comparación dentro del yo, toda ella. Es decir, es que comparación, el otro y yo, ¿se entiende? Esta comparación dentro del otro, es decir, él con él o ella con ella, ellos con ellos. Ajá. Inciso C, una comparación dentro del yo, toda ella, es decir, yo comparándome conmigo mismo. Ajá. Dice el texto, en el primer caso, el otro se me aparecería como niño. En el segundo, él mismo descendería a la condición de niño. En el tercero, yo hallaría el niño dentro de mí. ¿Se entiende? Ajá. Inciso A. En el primer caso, pertenecen lo cómico del movimiento y de las formas, de la operación intelectual y del carácter. Lo infantil correspondiente sería el esfuerzo a moverse y el menor desarrollo intelectual y ético del niño. De suerte que el tonto me resultaría cómico por recordarme a un niño lerdo y el malo por recordarme a un niño díscolo, malo, ¿vale? De un placer infantil cegado para el adulto, solo podría hablarse toda vez que estuviera en juego el gusto de moverse propio
del niño. Ajá. Esto es delicioso, en serio. No sé si lo hayan visto ustedes, por ejemplo, cuando un niño camina, moviendo todo el cuerpo. Por supuesto, no sé si a mí me recuerdan justamente cuando yo lo hacía de pequeño. Continúa el texto. En el segundo caso en que la comicidad descansa por entero en una empatía, entre comillas, comprende el mayor número de posibilidades. La comicidad de la situación, de exageración o caricatura, de imitación, de rebajamiento y desenmascaramiento. Es el caso en que la introducción del punto de vista infantil viene más a propósito. En efecto, la comicidad de situación se funda las más de las veces en embarazosos en embarazos en que encontramos al desamparo del niño. A ver otra vez. Es que este español es difícil. La comicidad de situación se origina las más de las veces, la mayoría de las veces, en ridículos. Estoy cambiando aquí la palabra embarazos. No estamos hablando de mujeres embarazadas. Es algo embarazante, embarazoso. Ajá. Es algo que nos da pena. En que reencontramos el desamparo del niño. Lo más enojoso de tales embarazos, de tales penas, de tales ridiculeces, la perturbación de otras operaciones por las imperiosas exigencias de las necesidades corporales. Estoy ahorita leyendo mal. Lo más enojoso de tales embarazos, de tales situaciones penosas, la perturbación de otras operaciones por las imperiosas exigencias de las necesidades naturales. Corporales yo leí, pero son naturales, ¿vale? Corresponde al todavía defectuoso dominio que el niño tiene sobre las funciones corporales, donde la comicidad de la situación actúa por repeticiones. Se apoya sobre el placer peculiar del niño en la repetición continuada de preguntas, relato de historias, etcétera, que lo vuelve importuno, que lo vuelve importuno para el adulto. Véase página 123, nota, pero Strachey, qué flojera, en serio. Dice el texto, la exageración que todavía depara placer al propio adulto, siempre que sepa justificarse ante su crítica, se entrama con la peculiar carencia de sentido de la medida en que el niño, su ignorancia de todo nexo cuantitativo de cantidad, es que no es necesario tanto, que llega a conocer más tarde que a los cualitativos, que la calidad, digamos, en sentido de la medida. La templanza incluso para las mociones permitidas es un fruto tardío de la educación. Mociones, emociones justamente. Se adquiere por inhibición recíproca de las actividades anímicas recogidas en una urdimbre única, urdimbre, reunión, en un tejido, por decirlo así. Toda vez que esa urdimbre se debilita en lo inconsciente del sueño, en el monoideísmo de las psiconeurosis, sale al primer plano la falta de medida del niño. Nota 27, James Strachey. Vamos a ver qué dice Strachey. Esto ya sí había sido explicado. Claro que sí, Strachey, en una nota al pie de página en la interpretación de los sueños, volumen 4, páginas 276. Gracias, Strachey. Continúa el texto. La comicidad de la imitación nos había ofrecido dificultades relativamente grandes para entenderla mientras no tomábamos en cuenta este factor infantil en ella. Pero la imitación es el mejor arte del niño y el motivo pulsionante de la mayoría de sus juegos. La ambición del niño
tiende mucho menos a destacarse entre sus iguales que a imitar a los grandes. De la relación del niño con el adulto depende también la comicidad del rebajamiento, que corresponde al descenso del adulto a la vida infantil. Es difícil que otra cosa depare al niño mayor placer que el hecho de que el adulto descienda a él, renuncie, renuncie a su opresiva superioridad y juegue con él como su igual. El alivio que procura al niño, placer puro, se convierte en el adulto en calidad de rebajamiento en un medio de volver cómico algo y en una fuente de placer cómico. Acerca del desenmascaramiento, sabemos que se remonta al rebajamiento. Dos observaciones. Ya estamos por terminar, por eso me permito estas observaciones. Les hice la pregunta, ¿por qué el niño busca sentirse superior al otro? ¿Quién es ese otro? ¿Es un niño o es un adulto? Cuando ustedes eran pequeñitos, pequeñitas, ¿querían ser adultos? Ser superior es querer alcanzar eso que tiene el otro. No es un asunto de, ¿cómo decirlo? Puede ser un asunto de odio, ciertamente, pero el odio no viene porque sí. Y ciertamente el odio tampoco debe ser perseguido. Debe ser abrazado junto con el amor. No puede haber amor si no hay odio hacia un objeto u otro. Y no puede haber odio sin amor. Ya sea que el amor lo depositemos en nosotros o incluso el odio también. Aquí hay un juego complicado, pero vamos a continuar con el texto que estamos a punto de acabarlo. Recordemos esto. Si queremos sentirnos superiores, es porque nos hemos sentido inferiores. Y eso es humano. Fuimos niños, fuimos niñas. Dice el texto, en el caso, inciso C, el caso que más dificultades ofrece para fundarlo en lo infantil es el tercero, el de la comicidad de la expectativa, lo cual explica bien que los autores que comenzaron por este caso en su concepción de lo cómico no hallarán ocasión de considerar el factor infantil respecto de la comicidad. Es que está lejos del niño lo cómico de la expectativa. Claro, el niño no sabe qué esperar. La aptitud para asirlo, para identificarlo, es la que más tardíamente emerge en él, en el niño. Ajá. Es probable que en la mayoría de los casos de este tipo, que al adulto se le antojan cómicos, el niño sienta solo un desengaño, es decir, pues, bueno, de modo, yo esperaba otra cosa, pero eso no es cómico. Continúa el texto. Sin embargo, se podría tomar como punto de partida la confianza del niño en sus expectativas y su credulidad para comprender que uno se presenta en escena cómicamente, entre comillas, como niño, cuando sucumbe al desengaño cómico. Si de lo que precede resultara un asombro un asombro, me gusta asombrarme, por eso leo al doctor Freud. Continúa el texto. Si lo que precede resultara un asomo de probabilidad para traducir el sentimiento cómico, por ejemplo, en estos términos, entre comillas, cómico es lo que no corresponde al adulto. Yo no osaría, en vista de mi posición de conjunto sobre el problema cómico, defender esta tesis con el mismo empeño que a las formuladas antes. No me atrevo a decidir si el rebajarse a la condición de niño es solo un caso especial del rebajamiento cómico o si toda comicidad, en el fondo, descansa en un rebajamiento a ser niño. Nota 28, y con esto acabamos.
al menos esta sexta parte, que el placer cómico tenga su fuente en el contraste cuantitativo de cantidad, ¿vale? Por la comparación de lo pequeño y lo grande, el cual expresa también en definitiva la relación esencial del niño con el adulto. Sería de hecho una rara coincidencia si lo cómico no tuviera nada más que ver con lo infantil. Fin del apartado sexto. Estamos ya en la página 215. Fueron poquitas páginas y nos faltan poquitas para terminar este texto. Eh, Página 223 y acabamos. Estamos en la 215. No voy a continuar, ya estoy cansado. 1 hora. Ok, bien, qué bueno. No, ya no voy a seguir leyendo. Estoy muy cansado, en serio. Ha sido un día pesado, pero no quería dejar de leer este texto. Quería finalizar con este año 2021 el chiste y su relación con lo inconsciente. Y por supuesto compartirlo con ustedes. Por el momento, bástenos, doctor Freud. Gracias por su investigación. Gracias por el interés que tuvo en estudiar usted lo cómico, lo inconsciente. Eso es una palabra, ciertamente, que ligada a usted, doctor Freud, significa un mundo de posibilidades de lo humano. Bástenos por hoy. Nos vemos tal vez mañana. Bye.